ensalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dona y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Siempre es grato llegar hasta ustedes y darles la bienvenida a esta clase de lengua española. A ustedes que son los verdaderos protagonistas de todo este proceso educativo. Es mi deseo que se encuentren en perfecto estado al junto de sus familiares y listos para aprender. Te veo bien, Neurona, sin virus. ¿Cómo estás? En excelentes condiciones, profesora. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Entonces, como todos estamos bien, gracias a Dios, vamos a prepararnos lavándonos las manos y tomando el protocolo del lugar. Adelante.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda que es tu responsabilidad mantener el distanciamiento, usar tu mascarilla y seguir ese protocolo de higiene. Ahora vamos a ver qué hicimos en la clase anterior. Neurona, conéctanos, por favor. En la clase anterior hicimos un gran recorrido por nuestro conocimiento sobre la guía turística y algunos de los lugares más hermosos de nuestro país. También aprendimos que la guía turística tiene la intención de estimular a las personas a visitar un lugar, zona o área determinada, para el disfrute de todo lo que allí se puede apreciar. Hoy resaltamos que este texto juega un papel muy importante en el sector turístico de cualquier país. Muy bien, así fue. Vamos entonces a conocer sobre qué palabra va a girar nuestra clase del día de hoy. La palabra clave para nuestra clase es nombre. Nombre. Es la designación que se le da a una persona, animal o cosa tangible, para distinguirla del resto y darle una identidad única para que no cause confusión con otra similar. ¿Cuál es tu nombre? Es lo primero que preguntamos cuando conocemos a alguien. De hecho, eso ha sido así desde hace milenios. El nombre dice mucho de nosotros, de quienes somos. Dicen por ahí que lo único verdadero que realmente tenemos es nuestro nombre. Por lo tanto, hay que cuidar de él. Y hablando de nombre, en la clase de hoy vamos a seguir profundizando sobre aspectos relevantes que debe tener la guía turística. Hoy vamos a hablar específicamente del nombre o sustantivo. Nombre propio, nombre común y nombre o sustantivo abstracto. Todo esto para hacer un buen uso de este tipo de palabras en esa guía turística que debemos elaborar y que quede bien claro a qué sitio turístico nos estamos refiriendo. Para adentrarnos en la clase, vamos a leer el siguiente texto. Pero antes, Neurona, de leer el texto, vamos a hacer nuestro ejercicio exploratorio. ¿Qué te parece esa imagen que estamos viendo? Muy interesante. Creo que trata de algún monumento de la época de Colón, específicamente de la Fortaleza Sama. El título me da esa idea y esos numeritos que saltan a la vista también. Muy bien, excelente ejercicio exploratorio. Y luego de ver esa imagen y partir de esa información gráfica, ¿de qué crees que tratará? Me parece que va a tratar justamente de la Fortaleza Sama. ¿Cuál es la intención comunicativa? Me parece que busca mostrar la importancia histórica de ese lugar para que el lector se motive a conocerlo. Bien, vamos a leer entonces, ¿qué te parece? Perfecto, profesora. ¿Quieres viajar a través del tiempo? Fortaleza Osama. Esta fortaleza, que debe su nombre al río Osama, es otro monumento histórico que forma parte de la ciudad colonial. Fue construida por Fray Nicolás de Obando, gobernador de la isla, entre 1502 y 1508, para proteger la ciudad de los ataques de piratas y conquistadores. Fue hecha de piedra y mantiene su aspecto medieval original. Adentro, usted puede descubrir misteriosos túneles y calabozos donde los prisioneros, incluyendo a Cristóbal Colón, fueron alguna vez cautivos. Datos útiles. Ubicación: calle Las Damas 1, Santo Domingo. Horario: todos los días
de 9 a 5 de la tarde. Ven a conocer este maravilloso lugar. ¿Qué te parece el texto, Neurona? Identifico que corresponde a una guía turística. ¿Y quién es el autor? Es una agencia de viajes y excursiones. Cuando hacíamos el ejercicio exploratorio me decías que entendías que se trataba de la fortaleza Osama, pero ya que leíste el texto, ¿puedes decirme exactamente qué es lo que dice de la fortaleza Osama? ¿De qué trata esta lectura? Trata de promover la fortaleza Osama como uno de los atractivos turísticos de la ciudad colonial. Habla de su historia y lo que se puede encontrar al visitar el lugar. Muy bien, Neurona. ¿Y qué valor histórico tiene la fortaleza Osama? La fortaleza Osama es la primera estructura militar permanente de América, marcando el inicio de la colonización española. El principal objetivo de esta construcción fue proteger la ciudad de los diversos ataques de los piratas y conquistadores ingleses, franceses y portugueses. Así es, correcto. Es una información que está en el mismo texto, pero vamos a añadir ahí que esta fortaleza, por pertenecer a la zona colonial, también forma parte de ese patrimonio cultural de toda la humanidad, declarado así por la UNESCO. Ya que leímos el texto e hicimos ese ejercicio exploratorio y de comprensión, vamos a llenar la siguiente plantilla con información que hemos obtenido en esta clase y en clases anteriores. La guía turística sirve para informar a un lector sobre un sitio o lugar turístico con el fin de persuadirlo a visitar dicho lugar. El texto tiene que ser objetivo y sencillo para una rápida y adecuada comprensión. El texto tiene apartados y cada apartado desarrolla una sección que se indica con un subtítulo. Usa oraciones exclamativas para resaltar características de lugares del país que pueden resultar de interés y atracción o para persuadir al lector de que visite el país. Ejemplo, ven a conocer este maravilloso lugar. Uso de oraciones interrogativas para colocarse en el plano del lector y persuadirlo para que visite un determinado lugar del país. Ejemplo, ¿quieres viajar a través del tiempo? Las palabras más abundantes son nombres y adjetivos calificativos. El léxico es adecuado para presentar la información de forma atractiva y persuasiva. Las guías turísticas son de lectura discontinua, porque el lector puede buscar un dato concreto y no necesita leer el texto de manera lineal. Así es, muy bien. Hasta aquí, Neurona, vemos la importancia de la guía turística. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 2 preguntas desde Atomayor. Federico Rivas pregunta, ¿por qué debemos usar siempre imágenes en nuestra guía turística? Muy bien, Neurona. Gracias, Federico, por hacer esa pregunta. Federico Rivas desde Atomayor. Es tu nombre, un nombre que te hace único. En cuanto a esa pregunta, es importante el uso de la información gráfica como mapas, dibujos, fotografías, porque combinadas con el texto tienen un gran poder visual que logran convencer al lector, a la persona que va a hacer el viaje, de visitar ese sitio turístico que se está promocionando en esa guía turística. Tenemos otra pregunta de Jennifer Lorenzo y es la siguiente. ¿En qué tiempo debo usar los verbos en la guía turística? Gracias, Jennifer, por esa pregunta. Muy interesante, dicho sea de paso. Generalmente los verbos en una guía turística se utilizan en presente y en el modo indicativo para expresar o presentar esas acciones en el momento que se está hablando. Por ejemplo, en el texto que leímos, decía que la fortaleza Osama forma parte, esa forma es el modo o la forma verbal en tiempo presente. Usted puede es esa forma verbal en tiempo presente del modo indicativo.
Aunque eso es generalmente lo habitual, también pueden utilizarse formas verbales en tiempo pasado, ya sea cuando estamos hablando o narrando la historia de ese sitio turístico que queremos que las personas visiten. Ejemplo, la fortaleza Osama fue construida. En Santo Domingo, profesora. ¿Otra pregunta? No tenemos más preguntas por ahora. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase. Y como decíamos al principio, vamos a ver ese aspecto de marcada importancia en una guía turística. Vamos a enfocarnos entonces en el sustantivo o nombre. Hemos hablado en clases anteriores sobre el sustantivo, como esa palabra que se utiliza para nombrar personas, animales, realidades, cosas, etc. Esa es sustantivo, esa palabra utilizada para nombrar. Específicamente en la guía turística, los más usados son el sustantivo propio, el sustantivo común y el sustantivo abstracto. El sustantivo propio tiene la función de nombrar o designar a un ser en particular. Cuando hablamos de un sustantivo propio, nos estamos refiriendo a esas personas únicas, a esos lugares únicos. Los sustantivos propios deben escribirse siempre con letra mayúscula al inicial. Entonces, el sustantivo propio, como veníamos diciendo también, puede ser topónimo, pero también puede ser antropónimo. ¿Recuerdas, Neurona? Topónimo se refiere al nombre de lugares. ¿Y el antropónimo? Lo estoy buscando en mi base de datos, pero mientras tanto, puede recordármelo, profesora. El antropónimo se refiere al nombre de personas. Entonces, en la guía turística se va a utilizar bastante el sustantivo propio para hacer alusión al nombre de los monumentos y de esos lugares que queremos que las personas visiten, esos sitios turísticos que estamos promocionando o promoviendo en nuestra guía turística. Asimismo, va a utilizarse el nombre común. Esta palabra, nombre común o sustantivo común, es aquella que designa a esas entidades, esas realidades, esas cosas que comparten características mínimas o que pertenecen a la misma especie. Por ejemplo, playas, hoteles, ríos, montañas, árboles, entre otros. Muy bien, esos son sustantivos comunes. Ahora, otra designación o clasificación del sustantivo que parte del sustantivo común es el sustantivo o nombre abstracto. ¿A qué se refiere el sustantivo abstracto? Es la palabra que designa realidades imperceptibles con los sentidos. ¿Imperceptibles con los sentidos? Sí, no podemos verlos, no podemos tocarlos, solo lo percibimos a través del pensamiento y la imaginación. Por ejemplo, si voy a expresar qué alegría sentí al estar en los Haitises, eso voy a decirte cuando visite los Haitises. ¡Qué alegría! Alegría es una palabra que yo no puedo tocar esa realidad, no puedo escuchar esa realidad, pero puedo sentirla con mi pensamiento, con mi imaginación, me lo imagino. Alegría, amor, tristeza, son ejemplos de sustantivos abstractos. ¿Tienes una pregunta hasta aquí, Neurona? No tengo ninguna pregunta, profesora. ¿Hay algún sustantivo abstracto que quieras manifestar o compartir con la clase? Claro que sí, profesora. Tristeza, alegría, emoción, entre otros. Muy bien. Se demuestra que has comprendido bastante lo que es el sustantivo abstracto. Voy a escribir una oración, a ver qué tanto puedes distinguir estos tres sustantivos. ¿Puedes leerla, por favor? ¡Qué alegría estar en la cotorra! ¡Qué alegría estar en la cotorra! Como bien veníamos diciendo,
Uso de oraciones exclamativas. Estoy manifestando una alegría. Sustantivo abstracto. En la cotorra. Y si te pones a pensar y dices, bueno, cotorra es un nombre o un sustantivo común. En este caso, la cotorra es el nombre propio de un restaurante. Entonces, la cotorra, fíjate que lo he escrito con mayúscula. La cotorra es un nombre propio, porque de todos los restaurantes que sí existen en Punta Cana, hay uno distinto, hay uno que se puede identificar con este nombre. Como es el nombre que identifica ese lugar específico, ese es su nombre propio, por lo tanto, debe escribirse siempre con letra mayúscula. Bien. Excelente, profesora. Entonces, como hemos comprendido este punto, vamos a pasar a la trivia del día de hoy. Llegó mi momento favorito, Neurona. ¿Estás lista? Estoy lista. Bien. Este es un ejercicio muy divertido. Me parece que también tendrás que activar tus saberes en el área de sociales. En este mapa de la República Dominicana vas a identificar 4 provincias. Y si estoy hablando de provincias, me estoy refiriendo a que cada una lleva un nombre o sustantivo propio, ¿cierto? Así es, profesora. Entonces, junto a ese sustantivo propio que lo vas a elegir tú, vas a colocar un sustantivo común con alguna característica que entiendas o algún producto que tú entiendas que es muy auténtico de ese sitio que estás eligiendo. ¿Lo tienes? Analizando el mapa. Ya los tengo, profesora. Samaná, Barahona, Elías Piña y Baní. En Samaná, el sustantivo común son las playas. En Barahona, el sustantivo común, o lo que más caracteriza, son los plátanos. En Elías Piña, el sustantivo común es la frontera. Y en Baní, definitivamente, el sustantivo común es el mango. Bien, me encanta el mango. Pero muy buen ejercicio, excelente, Neurona. Ahora vamos a poner a prueba esa memoria que tienes. Bríndanos un resumen de la clase, por favor. En el día de hoy, aprendimos que la guía turística sirve para informar a un lector sobre un sitio o lugar turístico con el fin de persuadirlo a visitar dicho lugar. Esta usa oraciones exclamativas para resaltar características de lugares del país que pueden resultar de interés y atracción, o para persuadir al lector de que visite el país. En la misma se presenta el uso de oraciones interrogativas para colocarse en el plano del lector y persuadirlo para que visite un determinado lugar del país. Los verbos van a estar siempre en presente del modo indicativo. También usa el tiempo pasado para hacer referencia a su historia. Las palabras más abundantes son nombres o sustantivos, sustantivos abstractos y sustantivos propios y comunes al nombrar monumentos, playas, provincias y lugares turísticos del país. Y por último, la guía turística combina el uso de informaciones gráficas como mapas, gráficos, dibujos, fotografías, para producir un mayor impacto visual y lograr el objetivo. Excelente resumen. Aportarte ahí, Neurona, y que quede claro para todos, que el sustantivo tiene otras clasificaciones, pero que en la guía turística estos 3 son los más utilizados. Llegamos a la parte final de la clase y, como siempre, quiero invitarte a que si necesitas volver a verla, visites la página que está en pantalla. No olvides ponerte en contacto con tu maestro titular y desarrollar todas las actividades pautadas en el cuadernillo y orientadas por el docente. Para irme, quiero compartir contigo una reflexión en torno a esta palabra clave. Si somos creacionistas,
convendremos en la idea de que allí en el libro de Génesis, el hombre, el primer hombre, Adán, nombró a todos los animales. Nuestro nombre nos debe recordar siempre que alguien pensó en nosotros. Esto nos habla de pertenencia. Somos parte de algo o de alguien. Esa palabra nos hace únicos, importantes y amados. Es importante que cuidemos de nuestro nombre. Cuidar de nuestro nombre significa cuidar de nuestra familia, de nuestros abuelos, nuestras raíces. Pero si hablamos de nombres, no puedo dejar de mencionar a uno que fue capaz de dividir la historia en dos, un antes y un después. Jesús es el nombre que puede impactar tu vida y cambiar tus tiempos, cambiar tu historia en un antes y en un después. Jesús es el que tiene un nombre que está por encima de todos los nombres. No olvides, es un nombre que además indica acción. Jesús es el único nombre que tiene movimiento y que tiene vida. Hasta la próxima y que sean felices. Bonjour et bienvenue à tous. Que la paix de Dieu soit sur vous et votre famille. Je suis très content de vous retrouver ici pour continuer à apprendre à la maison. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la francophonie. Prenez vos matériels pour la classe, sans oublier votre bonne disposition pour apprendre le français. Je suis Jethro Clément, votre prof de français. Salut Newon. Bonjour, professeur Jethro. Ça va? Ça va très bien. Et vous? Professeur Clément, vous êtes toujours content? Je ne me plains pas, Newon. Je suis toujours content porque Cristo vive en mí. Y agradeciendo su sintonía, le damos la bienvenida a este su espacio de aprendizaje. Hoy, una vez más, vamos a hablar de la francofonía. Tomen sus materiales para la clase, sin olvidar su buena disposición para aprender el francés. Vamos a comenzar, pero antes, vamos a lavarnos las manos. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Et voilà, lavarse las manos, usar la mascarilla, mantener su distancia física, esto es preservar la salud y la vida. Bien, ¿tu te rappelles la clase antérieure? ¿Recuerdas la clase anterior? Bien sûr que oui.
De quoi est-ce que nous parlions? Nous parlions de la francophonie. De la francophonie. C'est quoi la francophonie? Es el conjunto de países, pueblos y gente que hablan francés. Exactement, l'ensemble de ceux qui parlent français. También recordemos la existencia de la OIF, Organización Internacional de la Francofonía, la cual tiene 88 países, 54 miembros con todos los derechos, 7 miembros asociados y 27 observadores, de los cuales República Dominicana es uno. Profesor, ¿y cuál es la palabra clave del día de hoy? Et sur ce, nous vous présentons notre mot-clé du jour. La palabra clave de hoy. Francophone. Francophono. Francophone. Nom et adjectif qui se dit de quelqu'un qui parle français ou d'un pays où le français est parlé. Francófono. Nombre y adjetivo que se usa para referirse a alguien que habla francés o un país donde se habla el idioma francés. Un francophone, c'est quelqu'un qui parle français. Ça se dit aussi d'un pays où le français est parlé. Maintenant, en parlant de la francophonie, on ne se réfère pas seulement à la France, sino a beaucoup d'autres pays. Hablando de francofonía, tú lo sabes, no nos referimos solamente a Francia, sino muchos países más en el mundo. Y esto se debe a una razón histórica, la colonización. ¿Sabes qué quiere decir colonización? C'est quoi la colonisation? C'est quoi la colonie? Hein? Un territoire occupé par une nation appartenant à un groupe dominant. En République dominicaine, on parle espagnol. Pourquoi? En República Dominicana se habla español. ¿Sabes por qué? Observe maintenant les couleurs qui représentent les États et gouvernements sur tous les continents. Le mauve représente les 54 États et gouvernements membres pleins de droits. La partie de couleur orange représente les 7 États et gouvernements membres associés. Le vert représente les 27 États et gouvernements observateurs, parmi lesquels se trouve notre République dominicaine. Et voilà, ¿has observado bien los colores que representan los países francófonos en el mapa de la OIF? Presta atención, por favor. Francés. Se puede notar que hay países, estados francófonos, en todos los continentes, y eso tiene una razón histórica. Durante varios siglos, Francia no solo era un país, sino que era un imperio, al igual que España, entre otros. Estos países europeos conquistaron otros países en el mundo entero e hicieron de ellos sus colonias, lo que significa que estos países les pertenecían. Llevaron ciudadanos europeos a vivir en estos países conquistados, para gobernarlos e imponer su cultura e idioma. Hoy en día, la mayoría de estos países son independientes. Podemos hacer la comparación con una historia que ustedes ya conocen. Después de que Cristóbal Colón llegó a República Dominicana, la corona de España se apoderó de la isla que se convirtió en su colonia. Por eso todavía hoy en día, los dominicanos hablamos español. Es una herencia del pasado colonial, igual que la mezcla de raza que resultó. Pasó igual con Francia. Conquistó diversos países que aún tienen vínculos con la cultura y el idioma francés.
Es importante destacar que no todos los ciudadanos de los países francófonos hablan francés como la lengua natal. Muchos de los países francófonos tienen el francés como una lengua oficial o segunda lengua, importante para estudiar, comunicar y trabajar. Por ejemplo, nuestro vecino Haití es un país francófono. El idioma natal de la mayoría de sus ciudadanos es creol, pero ambas lenguas son oficiales. Si observas el pasaporte haitiano, tiene sus textos en francés y creol. Exactement. Depuis 1970, Haïti est membre à l'Organisation internationale de la francophonie. Desde el 1970, República de Haití ha sido miembro de la OIF. Profesor Yetro, tenemos algunas preguntas e interacciones. Vamos a ver, Newell. Adriana Durán, desde San Pedro de Macorís, pregunta: Profesor Yetro, ¿desde cuándo República Dominicana forma parte de la OIF? Très bien, Adriana Durán. Depuis 2010. Desde en el 2010, República Dominicana ha sido miembro observador de la OIF. Claro, en República Dominicana no se habla francés, no es un país francófono, pero aquí hay muchos francófonos y también hay instituciones y buenos programas para aprender el francés. Bien. José Luis Peña, desde Pantoja, nos envía lo siguiente: Profe, quiero ser francófono. José Luis, ¿quieres ser francófono? Solo tienes que dominar la lengua francesa. Sigue asistiendo, tomando tus clases de francés con nosotros. Y recuerda, tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. ¿Tenemos otra pregunta, Newell? Así es. Omar Santos, desde el Ensanche La Fe, pregunta: ¿hay países francófonos en Asia? Omar, sí, hay países francófonos en Asia. Par exemple, Camboya, Qatar, Vietnam y otros países. Hay otros países más en Asia. Recuerda, Omar, en todos los continentes hay países, estados francófonos. Bien. Profesor, es momento de à savoir, sin diccionario. Très bien, Newell. Et sur ça, nous présentons notre segment à savoir, à saber. République. République, república. Très bien. Dominicaine. Dominicaine, dominicana. Ajá, por parte. Con estas palabras formamos República Dominicana. Très bien. République dominicaine. Célébration. Celebración. Celebración. Más claro de ahí, imposible. Continent. Continent. Continente. Es muy fácil, profesor. Exactement. Alors, nous avons République dominicaine, célébration, continent. Fue muy fácil. Sigue haciendo tu lista de palabras que puedes traducir o interpretar de francés al español o viceversa. Y verás, es muy fácil. Et maintenant, écoute, observe et identifie les pays francophones mentionnés. Ahora, escucha, observa e identifica los países francófonos mencionados. Numéro 1. Situé en Afrique centrale et son drapeau est vert, jaune et rouge. La République du Congo. La République du Congo. Très bien. Numéro
2. Un pays européen avec un drapeau tricolore bleu, blanc et rouge. Es fácil. La France. La France. Numéro 3. Elle est située en Amérique avec un drapeau bicolore bleu et rouge avec la devise « L'union fait la force ». La unión hace la fuerza. La République d'Haïti. La République d'Haïti. Elle est située en Europe avec un drapeau noir, jaune et rouge. La Belgique. La Belgique. Formidable. Numéro 5. Il se trouve en Afrique du Sud et son drapeau est blanc, rouge et vert. Madagascar. Madagascar. Très bien. Y ahora te la voy a poner súper difícil. Es un país miembro observador de la francofonía, de la OIF. Tiene una bandera azul y rojo con una cruz blanca y una Biblia abierta en el centro. ¿A que tú no sabes qué país es este? ¿Qué va, profesor? République Dominicaine. Exactement, la République Dominicaine, ¿no? La única con esta Biblia abierta en su centro. Recuerda esto siempre. Et maintenant, nous vous présentons la trivia de hoy. Réponds aux questions suivantes. Responde a las siguientes preguntas. Numéro 1. Combien de pays sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie? Espere, estoy analizando. 88 États et gouvernements. 88 États et gouvernements. Très bien, Nouon. Numéro 2. Combien de pays ont le statut de membre plein de droits? 54 pays. 54 pays. Très bien. Numéro 3. Quel est le statut de la République dominicaine à l'OIF? Membre observateur. Membre observateur. Très bien. Numéro 4. Quel est le statut de la langue française en République dominicaine? Langue étrangère. Langue étrangère. En République dominicaine, le français est une langue étrangère. Recuerda que tienes que aprender el francés para mejorar tu futuro, tu mundo. Exactement. Ah, Nouon. Oui, profesor. En résumé, s'il te plaît. Por supuesto. Hoy aprendimos sobre la afiliación de nuestro país a la Organización Internacional de la Francofonía, OIF, en el año 2010, y el estatus del francés como lengua extranjera. Très bien. Merci, Nouon, pour cette bonne collaboration. Recuerda socializar con tu profesor y tus compañeros lo aprendido. Para volver a ver nuestra clase, visita la página que aparece en pantalla. Y esta es tu actividad para realizar en casa, respondiendo a esta pregunta. Para ti, ¿por qué es importante aprender el francés? Agradeciendo tu sintonía, nos despedimos. Que Dios te guarde y te dé paz. Dieu te bénisse. Au revoir. À la prochaine. Au revoir, professeur. Au revoir, Nouon.
la bienvenida a todos los estudiantes de tercero de secundaria a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde tu hogar y a través de tu entorno. Pronto nos volveremos a juntar, pero para que esto sea posible, es necesario tomar algunas medidas preventivas. Por ejemplo, vamos a observar el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así es. Recuerda que todas estas medidas son importantes para preservar tu salud y la de los tuyos, acompañado del uso de la mascarilla y del distanciamiento físico. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara, ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Estás lista? Estoy lista para aprender. Así es. En las clases anteriores hemos trabajado con diversos conceptos y hemos realizado procedimientos y experimentos a fin de comprender el amplio mundo de la física y de los fenómenos que ocurren en nuestro alrededor. Neurona, ¿recuerdas algunas de esas clases que hemos trabajado? Sí, profesora. Durante toda esta aventura de aprendizaje, hemos aprendido múltiples conceptos relacionados con las ciencias físicas y los fenómenos que se relacionan con ella. Aprendimos conceptos y realizamos experimentos para comprender algunos temas, iniciando desde la materia, sus estados y las propiedades que caracterizan cada uno de esos estados. Además, aprendimos las leyes que rigen el comportamiento de los fluidos. Específicamente en la clase anterior, aprendimos sobre la electricidad y su aplicación en nuestra vida cotidiana, y dijimos que es el nombre que se le da a una amplia gama de fenómenos que de una forma u otra se producen en casi todo lo que nos rodea, desde el relámpago en el cielo hasta el encendido de una bombilla eléctrica, y desde lo que nos mantiene unidos a los átomos de las moléculas hasta los impulsos que se propagan por el sistema nervioso. La electricidad está en todas partes. Así es, Neurona. La electricidad y la física como rama de las ciencias de la naturaleza está en todos los procesos en los cuales nos desenvolvemos. Pero el aprendizaje no se detiene y vamos ahora a conocer y a comprender otra de las grandes ramas de las ciencias de la naturaleza. Se trata de la química y, dicho sea de paso, es nuestra palabra clave del día de hoy. Veamos. Química es una de las ciencias fundamentales que estudia la naturaleza de los cuerpos. Es la rama de las ciencias de la naturaleza que tiene por objeto de estudio las propiedades de la materia y los cambios que ésta experimenta. Es una ciencia activa que tiene importancia vital en nuestro planeta, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Efectivamente. ¿Sabías que la química está relacionada con todos los procesos que ocurren tanto en la Tierra como en el universo? Además de las transformaciones y fenómenos que pasan en nuestro alrededor. La palabra química quizás nosotros la podemos relacionar cuando pensamos en ella con explosiones, con laboratorios, con científicos, pero la química está más relacionada con nuestro diario vivir de lo que tú te puedes imaginar. Y de hecho, cuando hablamos de
química no necesariamente nos referimos a sustancias o a fenómenos que son dañinos para nuestra salud y nuestro medio ambiente. Claro que no. La palabra química está relacionada con una serie de procesos que incluso ocurren dentro de nuestro cuerpo. Vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a inhalar aire y lo vamos a soltar en nuestra muñeca. Veamos. Si lo hiciste conmigo, te puedes dar cuenta que el aire que inhalaste estaba frío, pero el que exhalaste o expulsaste de tus pulmones estaba caliente. Esto ocurre porque en nuestro cuerpo, cada 2 o 3 segundos aproximadamente, ocurre una reacción química que se denomina respiración. Sí, la respiración es una reacción química en la cual ocurre un intercambio gaseoso, es decir, que el oxígeno que inhalamos se convierte en dióxido de carbono dentro de unos sacos que tenemos en nuestros pulmones denominados alveolos pulmonares. Además, otro ejemplo es el agua, esta sustancia que es vital para nuestro desarrollo. ¿Sabías que el agua es un compuesto químico? Y no por eso es dañino. La palabra química no significa daño a la salud, sino que el agua, siendo un compuesto químico, el cual está constituido por moléculas de oxígeno y de hidrógeno que se combinan entre sí, es vital para nuestro desarrollo y funcionamiento. Quiere decir que, contrario a lo que se piensa, la química es de suma importancia para nuestro cuerpo, para nuestra salud, y estamos más relacionados con la química de lo que no podemos imaginar. ¿Estás de acuerdo, Neurona? Sí, profesora. Entiendo que es una rama de la ciencia muy interesante y estoy lista para conocer el concepto de química. Así es. En nuestra clase de hoy vamos a conocer este concepto, pero además de esto también veremos una breve reseña histórica. También vamos a estudiar su objeto de estudio y los aportes que han realizado algunos científicos al desarrollo de esta interesante rama del saber. También el uso y las aplicaciones de la química y su importancia en el mundo actual. Así es. Iniciaremos entonces diciendo que aunque las raíces de la química son muy antiguas, datan desde la prehistoria, en todo el sentido de la palabra podemos decir que la química es una ciencia moderna, la cual ha ido evolucionando de una manera muy exitosa a fin de hacer que nuestra vida sea mucho más fácil y que todos los procesos en los cuales nos desenvolvemos sean más adaptados a este mundo moderno. También esta nos ayuda a la resolución de problemas en todos los ámbitos, desde la salud, la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, además de problemas y situaciones que se pueden desenvolver en nuestro medio ambiente, la alimentación, entre otros ámbitos que podemos encontrarla. Sabemos que la química estudia la materia y los cambios que ésta puede experimentar o transformaciones. Y de hecho, la química es considerada como una ciencia central, ya que los conocimientos básicos de la química son indispensables para otras ramas del saber, como es el caso de la biología, la fisiología, la geología, la física en sí, la ecología. También está altamente ligada a la medicina, a la ingeniería y a muchas otras disciplinas. De hecho, es parte central de nuestro estilo de vida. Si no existiera la química o si ésta llegara a faltar, la vida sería mucho más breve y estaríamos desenvolviéndonos en condiciones primitivas, es decir, sin automóviles con los cuales transportarnos de un lugar a otro, sin electricidad, sin computadora, sin tratamientos médicos,
Además, no tendríamos medios de comunicación. Básicamente, sería una vida sin tecnología, no tendríamos dispositivos electrónicos y otras condiciones modernas de las cuales podemos gozar en nuestros días gracias al desarrollo de la química. Vamos a ver entonces una breve reseña histórica de la química. Sabemos que esta abarca un amplio periodo de tiempo desde la prehistoria hasta nuestros días. Incluso en la historia bíblica podemos ver cómo se desarrollaron ciertos procesos relacionados con la misma, ya que la química está ligada al desarrollo cultural de la humanidad y su conocimiento de la naturaleza. Las civilizaciones antiguas ya utilizaban tecnología que demostraban su conocimiento de las transformaciones que puede sufrir la materia. Incluso, algunas de estas sirvieron como base a los primeros estudios de la química. ¿Podrías darnos algunos ejemplos, Neurona, sobre esto? Sí, maestra. En mi base de datos se encuentra la extracción de los metales en las minas, la elaboración de aleaciones como el bronce, la fabricación de cerámicas, esmaltes y vidrios, las fermentaciones de la cerveza y del vino, la extracción de sustancias de las plantas para usarlas como medicinas o perfumes, la transformación de las grasas en jabón. De hecho, en la Biblia se menciona que Noé calafateó con brea el arca para evitar que el agua penetre en su interior. La brea es una sustancia viscosa de color negro que se obtiene por destilación de ciertas maderas y que en la actualidad se sigue utilizando en los barcos para calafatearlos o hacerlos impermeables al agua. Así es. Vamos a ver entonces cómo surge la química como ciencia. La ciencia química surge en el siglo XVII a partir de los estudios de alquimia populares entre muchos de los científicos de la época. Se considera que los principios básicos de la química se recogen por primera vez en la obra del científico británico Robert Boyle. El punto de inflexión hacia la química moderna se produjo en 1661, donde se separa claramente la química de la alquimia, abogando por la introducción del método científico en los experimentos químicos. Se considera que la química alcanzó el rango de ciencia de pleno derecho con las investigaciones de Antoine Lavoisier, en las que basó su ley de conservación de la materia, entre otros descubrimientos que asentaron los pilares fundamentales de la química. Ya a partir del siglo XVII, la química adquiere definitivamente las características de una ciencia experimental moderna, donde se desarrollaron métodos de medicación más precisos que permitieron un mejor conocimiento de los fenómenos y se desterraron creencias no demostradas. Excelente reseña histórica. Profesora, tengo una pregunta. Dígame a ver. Me gustaría saber cuál fue la primera manifestación química proveniente de los seres humanos. Excelente pregunta, Neurona. La primera manifestación relativa a la química de los seres humanos data del descubrimiento del fuego, el cual fue utilizado por el hombre de la prehistoria para cocer los alimentos, para protegerse de animales salvajes, además protegerse del frío y para iluminarse en la oscuridad. También este descubrimiento le permitió manejar otros materiales como el vidrio y metales como el oro, la plata y el hierro, el cual fue utilizado para construir o elaborar instrumentos para su supervivencia. El descubrimiento del fuego, qué interesante que se remonte a la época primitiva. Poco a poco vamos viendo la importancia de aprender química. Así es. La química es una rama del saber súper importante y dada su importancia, existen conocimientos que hoy en día son vitales para nuestra salud. Vamos a homenajear a 6 grandes científicos químicos que han realizado sus aportes para el desarrollo de la química. Veamos. John Dalton, 1766-1844.
Su contribución más importante a la ciencia fue su teoría de que la materia está compuesta por átomos de diferentes masas que se combinan en proporciones sencillas para formar compuestos. Dalton llegó a su teoría atómica a través del estudio de las propiedades físicas del aire atmosférico y de otros gases. Dmitri Mendeleev, 1834-1907, famoso químico ruso, nacido en Tobolsk, Siberia, alcanzó el grado de doctor y la cátedra de Química General de la Universidad de San Petersburgo. Como investigador fue muy brillante. Profesor y escritor, fue el descubridor de la ley periódica, la cual permite ordenar a los elementos químicos en la que hoy conocemos como tabla periódica. Antoine Laurent de Lavoisier, 1743-1794, fue un químico, biólogo y economista francés. Considerado como el padre de la química moderna por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, la ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier, la cual dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto indica que, en toda reacción química, la masa de los productos es igual a la masa de las sustancias que reaccionan. También enuncia la teoría calórica, descubrió la combustión del oxígeno y realizó estudios sobre la fotosíntesis, entre otros aportes. María Salomé, más conocida como Marie Curie, 1867-1934, fue una científica polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Amadeo Avogadro, 1776-1856, quien nombró en su honor una ley científica, una unidad química, un mineral e incluso un cráter lunar. Como químico y físico matemático, fue una especie de pionero. El gran descubrimiento de Avogadro es lo que se conoce como Ley de Avogadro, que establece que, bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, los mismos volúmenes de diferentes gases tendrán el mismo número de moléculas. Dorothy Hodgkin, 1910-1994. Ganadora del Nobel, Hodgkin es la única mujer británica que ha ganado un premio Nobel en ciencia. Los principales descubrimientos de Hodgkin consistían en la estructura de moléculas y proteínas en el cuerpo y su investigación sobre un impacto significativo en la bioquímica y la medicina. Ella y su equipo trabajaron en la estructura de la penicilina, la vitamina B12 y, lo que es más importante, la insulina. Su carrera también se destacó por defender la importancia del conocimiento de la insulina, por su papel crucial en la diabetes. Además de estos científicos que hemos observado y escuchado, existe un listado mucho más amplio de hombres y mujeres que nos hicieron la vida más fácil a través de sus aportes. Identifico que nos ha llegado una pregunta de un estudiante. Adelante. Kelvin Grullón, desde Santa Bárbara de Samaná, quiere saber cuáles son las ramas de la química según su objeto de estudio. Interesante pregunta. Muchísimas gracias a Kelvin por ella. Si te fijas en el esquema que aparece en tu pantalla, podemos ver que la química se subdivide en 4 grandes subramas.
que son la química general, la cual estudia la composición y el comportamiento tanto de la materia como de la energía. La química descriptiva, que estudia los métodos de obtención de las sustancias químicas. Y esta rama incluye a la química orgánica y la química inorgánica. La química analítica estudia la composición química de la materia y esta a su vez puede ser cualitativa o cuantitativa. Y la química aplicada, que estudia la relación de la química con otras áreas del saber. Y esta incluye la bioquímica, la físico-química, la astroquímica y la agroquímica. Y por último, vamos a hablar en nuestra clase de hoy de las aplicaciones de la química en nuestro diario vivir. La química se relaciona con la extracción de combustibles fósiles, como la gasolina, el gas licuado de petróleo, el gas natural, entre otros combustibles que utilizamos para nuestros vehículos. También en la industria de alimentos. En la fabricación de medicamentos o tratamientos químicos para algunas enfermedades, también se utiliza para la realización de fertilizantes, en la industria textil, en la industria minera, en las joyerías y para la fabricación de productos de limpieza, de higiene y de cosmetología o de belleza. Vamos entonces a pasar con nuestra trivia del día de hoy. Perfecto, profesora. Te voy a hacer 5 preguntas, las cuales vas a responder de los conocimientos adquiridos en esta clase. ¿Cuál fue la primera manifestación química realizada por el hombre? El fuego. Así es. La segunda pregunta. ¿Cuál es la rama de la química que se encarga de estudiar la composición y el comportamiento de la materia y la energía? La química general. Así es. La siguiente pregunta. ¿Quién fue el científico que creó y organizó la tabla periódica de los elementos químicos? Dmitri Mendeleev. Excelente. ¿Cuál fue la primera mujer que recibió 2 premios Nobel en 2 áreas diferentes de la ciencia? Te daré una pista. Su mayor aporte fue sobre la radiactividad. Marie Curie. Excelente. Y por último, ¿podrías mencionar algunas aplicaciones importantes de la química en nuestro diario vivir? Claro, la medicina, la alimentación, el medio ambiente, los productos de limpieza y el combustible. Excelente, muy buen trabajo, Neurona. ¿Podrías darme ahora el resumen de lo que aprendimos en la clase de hoy? Claro, profe. En la clase de hoy aprendimos que la química es una de las ramas de las ciencias de la naturaleza que se encarga del estudio de la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que ésta experimenta. La química se encuentra relacionada al desarrollo cultural de la humanidad y su conocimiento de la naturaleza. Además, aprendimos que al ser una ciencia muy amplia para estudiarla, puede dividirse en diferentes ramas de acuerdo a las sustancias estudiadas o al tipo de estudio que se lleve a cabo. Estas son la química general, la analítica, la descriptiva, que a su vez se clasifica en química orgánica e inorgánica, y por último, la química aplicada, que se subdivide en bioquímica, físico-química,
astroquímica y agroquímica. Excelente resumen, muchísimas gracias, Neurona. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Recuerda que puedes acceder a la página que aparece en tu pantalla si quieres volver a observar esta clase. Además, te puedes poner en contacto con los maestros de tu centro educativo para aclarar cualquier duda relacionada con el contenido del tema del día de hoy. Me despido con esta frase de Marie Curie, a propósito de grandes científicos. En una ocasión ella dijo: la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar cualquier cosa y que esa cosa hay que alcanzarla cueste lo que cueste. Muchísimas gracias por el favor de tu atención, deseando que la paz de Dios reine en tu vida y en tu corazón. Me despido, hasta la próxima.